Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 9 grados la temperatura actual, 22 la máxima que se espera para hoy. El primer café este viernes 1 de agosto. Comienza el mes de la solidaridad. Así es. Por eso estamos con Benito Baranda, que es presidente de la Fundación América Solidaria. No, mentira, digamos, no es por eso, porque Benito Baranda suele venir al primer café. Coincidió que no es cierto, digamos la verdad. Estamos también con Sergio Mico, que es el doctor en filosofía y académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, el demócrata cristiano más filósofo que hay en Chile. ¿Cómo está, señor? Por favor. Muy buenos días. Bueno, y estamos, hoy hemos invitado, para variar, así para darle un poco de onda a este café, a un cantante, Hernán Larraín Mate, que tiene una banda, que el otro día incluso tuvo una presentación, sí. Y sale Hernán Larraín Mate, que es el director ejecutivo del Centro de Estudio Horizontal y uno de los representantes también de Evópoli. ¿Cómo está, señor Larraín Mate? Muy buenos días, estimada Cecilia. ¿Cómo está usted? Oiga, yo me tengo que enterar, estoy muy ofendida, pero no me invitaste. Ayer, revisando la revista Caras, en sociales de la revista Caras, aparece toda una noche así de jolgorio, donde estuvo actuando la banda de Hernán Larraín Mate. ¿Cómo se llama tu banda? La banda se llama El Crucero del Sabor. Es una banda de covers que recuerda grandes clásicos de la música romántica, como por ejemplo Prisionera de mi corazón de Celo Reyes, o Tengo de Sandro, o Mi Gran Noche de Rafael. Bueno. Y grandes cumbias también de todos los tiempos. Y tocamos el día sábado, estrenamos en Catedral con un grupo de músicos que son profesionales. Para mí es un honor poder estar con ellos, y la verdad es que nos fue bastante bien. Así que vamos a volver a Catedral en octubre. ¿Pero qué hace Hernán Larraín Mate en la banda? Se preguntarán. Cantamos. Canta. Canta. ¿Y puedo hacer un aporte filosófico? Espérame. Canta y yo quiero, no sé. No. Que cante. Sí, pues. O sea, ustedes saben a capela. No, lo hizo muy bien. Ya tomó café, además. Oye, Sí. Una vez cantamos. No. ¿Lo hiciste? No, yo no. Pero No tengo esa habilidad. No, ¿te imaginas Hernán Larraín Mate cantando Tengo un mundo de sensaciones? ¿Cómo es esa? Sandro. Sí, un mundo de vibraciones que te quiero regalar, ¿eh? No, pero la reflexión, Mico. Yo te amo, de Sandro. No, es que a mí me encanta escuchar a Hernán, porque los políticos, y él es un político en la medida que sean versátiles, también eso es muy importante. Sí. Entonces quiero citar a uno de los grandes, a Platón, que en la República decía que los guardianes tenían que saber, los gobernantes tenían que saber de música y de poesía, porque así eran más dulces, se equilibraban, porque un guardián tiene que ser muy fuerte peleando contra los otros, pero si es puro eso, es un desastre. Entonces yo te felicito, guardián del sabor, pero también de la República. Es notable. Ahora, es notable. ojo, que yo no sé, porque cuando canta loca, eso es ahí la te que volviste loca. También, Hay que tomarlo en serio. Algunos homenajes a Chico Trujillo, Sí. y a los grandes, a la Sonora Palacios también. Sonora Palacio. Sí, a Gilda, desde Argentina. No, hay un recorrido por América también. Ya. Hay cumbias de América. Qué bonito. Bueno, América ¿cómo Solidaria, aquí que nos acompaña. Vamos a invitarlo. Hernán Larraín Mate, ¿cómo se llama la banda, me dijiste? El Crucero del Sabor. El Crucero del Sabor. ¿Y cuándo es la próxima actuación? Muy probablemente, la fecha exacta no la tengo. Debiera ser el viernes 3 de octubre en Catedral. ¿Y me puedes invitar esa vez? Por favor. Pero tan en la primera mesa, estimada Porque Cecilia. de verdad a me usted y a ofendí. toda Radio Cooperativa. Sí, porque ni me contó, ni me invitó. No lo voy a invitar más al primer café. No, sin falta, compromiso. Bueno, como todas las mañanas nos acompaña la Universidad Alberto Hurtado, que dice hoy las enfermedades pueden influir en la configuración de una sociedad y también en su historia. Conocer las prácticas sociales y culturales de la medicina para entender a una comunidad en un tiempo determinado es el objetivo de una publicación sobre el origen y desarrollo de la medicina en Chile de la historiadora Soledad Zárate, académica de la Universidad Alberto Hurtado. Universidad Alberto Hurtado cambia el mundo.
A propósito de salud, Sergio Mico dijo, yo quiero hablar del Hospital El Salvador. Sí. A ver, y justamente ayer en nuestra reunión de pauta estábamos pensando para la próxima semana a ver quién podría venir a explicar bien por qué está en paro el Hospital El Salvador. Hemos hablado, por supuesto, con los dirigentes sindicales, ellos explican un poco las razones, pero yo creo que la ciudadanía no termina de entender muy bien por qué. ¿Tú entiendes, Sergio Mico, como para explicar, hacer un poco de pedagogía, qué es esto de los hospitales concesionados y por qué los trabajadores están en contra? Los trabajadores están en contra porque tienen el temor de que esto va a significar precarización laboral, son empresarios, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, se aplican lógicas del mercado en esto. Ahora, todo lo que he escuchado de los promotores de las concesionarias del servicio público, ellos no creen eso. Y el segundo temor es que se va a empezar a cobrar a los usuarios. Y nuevamente la gente del ministerio, de los anteriores ministerios, dice que no. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que el problema de fondo es acá que tenemos un problema gravísimo de inversión. Bueno, las concesiones son justamente una de las razones que el Estado no tiene dinero para invertir en construcción de hospitales. Entonces dicen, mire, el diseño de los hospitales, la construcción de los hospitales, el equipamiento de los hospitales y algunos servicios de los hospitales, preservando la propiedad estatal del edificio y también de la gestión, no se ve razón por las cuales no sean privados. Y algunos dicen porque la gestión privada es mejor, cosa que en la cual yo no creo, y hay otros dicen, sabe que no tenemos otra alternativa porque no hay dinero para que nosotros construyamos hospitales. Y si sacamos abajo el Hospital Félix Bunes o El Salvador, eso significa hasta el 2016 no hay plata para construir nuevos hospitales, y si queremos arreglar esos hospitales, el doctor Jorge Jiménez de la Jara dice que llevamos 30 años discutiendo cómo arreglar el Hospital de El Salvador. Quienes han ido ahí, hay problemas incluso de alcantarillado, hay problemas que se cae la luz, es un escándalo. Entonces ellos dicen, si no tenemos plata y se viene abajo la concesión privada, que los privados ponen la plata, entonces o bajamos el hospital del CUT, por ejemplo, u otro hospital. Entonces yo te digo, ese es el marco del debate. Ahora yo les pediría que traigan también a médicos. Los médicos también han estado en paro, lo cual... eso es lo que yo quiero. Si tú Titi Arriagada, ese es el nombre, Titi Arriagada. Ella está participando en representación de los médicos. Sí, hay otros más, Patricio, no recuerdo el nombre, pero ellos son... Titi Arriagada y Patricio, algo así. Sí, Bueno, en todo caso, porque es interesante, porque es muy antipopular el hecho de que indigna a la ciudadanía saber que hay trabajadores en huelga en un hospital, que hay gente que tiene problemas de salud, no la van a atender, que se pone en riesgo. Son 1000 operaciones quirúrgicas en 25 días que se han parado. La gente dice, pero qué culpa de sobre todo los usuarios, ¿qué culpa tenemos nosotros? Solo aclarar que los trabajadores dicen que van a mantener la movilización porque el Ejecutivo se niega a cancelar los contratos. ¿Qué dice la ministra de Salud? No podemos cancelarlo. Ya están firmados. Lo que podemos hacer es modificar ciertas cláusulas, porque ya están comprometidos, porque es un dinero que ya está comprometido, o sería, le saldría... Son 60.000 millones de pesos que costaría acabar con esa concesión. Claro, y si cae esta concesión, cae la del Félix Bunes. ¿Y eso quién firmó esas concesiones? Yo entiendo que eso viene del gobierno pasado, se firmaron y fueron acreditadas, digamos, por el visto bueno de la Contraloría General de la República. Fue una idea del ministro Mañalich, ¿se acuerdan que él defendió mucho pero también las concesiones vienen de antes. Pero vienen de antes. Del 2009 creo que son. No, estoy hablando de la firma de este. Bueno, ahí está el tema. Hernán Larraín Mates y... No, y una pregunta para el profesor Mico, digamos, ¿qué parte de esto tiene que ver con una cuestión ideológica? Con el problema, digamos, de que hay una concesión privada por medio, y cuánto tiene que ver con que efectivamente el servicio, la calidad y las personas están viviendo un problema concreto. A ver, yo no he metido mucho en la parte más política, pero sí en las concesiones he sido una de las personas que ha dicho públicamente que hay que estudiarlas más a fondo. Me tocó vivir justo el periodo en España que en el gobierno de Madrid se hicieron muchas de las concesiones, y cuando tú visitabas los recintos hospitalarios estaban vacíos. Uno de ellos no funcionaba en 3/4 partes luego de un año construido, por problemas solamente de financiamiento operacional, porque la concesión es un privado que tiene que hacerlo funcionar de acuerdo a los recursos que les transfiere el Estado, porque ahí estaba la concesión, me parece que era completa la concesión. Entonces,
yo he dicho, hay que estudiarla. En el caso de estas, cuando ya son entregadas, es muy difícil. El Félix Bulnes no puede seguir esperando, es una locura. Claro. Está en el hospital militar funcionando, la gente Cerro Navia de Poder, tiene que trasladarse hasta Providencia para ser atendido. O sea, yo encuentro que es tirado a la mecha y además parar las operaciones. O sea, que tú hagas una protesta, venga, ¿no es cierto? Y puedes presionar y todo. Pero detener un servicio público, yo lo encuentro antidemocrático, totalmente antidemocrático. ¿Qué harías tú? O sea, ellos deberían dejar que siga funcionando el hospital y, por supuesto, presionar, protestar, no sé, hacer algunos paros, brazos caídos, inventarse otras formas, pero no pueden detener un servicio público. O sea, lo que están haciendo es algo que ambicionábamos y soñábamos muchas personas que nos ha tocado ir al Hospital Salvador. A la urgencia nos ha tocado llevar gente, los que nos ha tocado trabajar con personas en situación de calle, tantas veces también llegamos allí, tantos años desde que, no sé, en la década de los 80 llegábamos a ese hospital, y ahora que llega el momento de poder remodelarlo, de poder hacer un hospital nuevo, se detiene esto. Yo lo encuentro insólito, y esto hay que recordar que es una estrategia que se tomó en el gobierno de la presidenta Bachelet. 2009. Exactamente, y una estrategia que era para acelerar la construcción de los hospitales o la construcción de otros servicios públicos también. Entonces, no, me imagino que fue bien estudiada y fue analizada por las personas. La operación es la preocupación, ¿no es cierto?, más grande que lo que pasó en el de Maipú, y ahí hay que ver cómo efectivamente esto funciona bien después, y eso yo creo que es la discusión más fuerte, y se pueden llegar a buenos acuerdos ahí. Yo creo que uno no puede parar la construcción, sino que tiene que negociar los acuerdos de la estabilidad laboral o los acuerdos de desarrollo profesional. O sea, el sábado tengo entendido que se van a volver a reunir, pero tú, Benito Baranda, estás diciendo los trabajadores que están en huelga no es una buena estrategia lo que están haciendo, porque están perjudicando a la gente. Por supuesto, están dañando más servicios de salud público. O sea, con esto están diciendo, pasémosle todos los privados, po. Si en el fondo, si no funciona lo público, si van a votar en huelga, van a parar los hospitales, al final el daño va a ser tan grande para personas que requieren ser operadas, requieren ser atendidas en un servicio público que es extremadamente importante, un hospital de los más deteriorados de Chile. Eso. O sea, los que visitamos el hospital... ¿De qué manera entonces se pueden presionar para que cambie la política que ellos no están de acuerdo? Hoy día que llegó la concesión es muy difícil. Esto lo deberían haber hecho muchísimo antes, cuando se discutía esto en el 2009. O sea, ahí deberían haber presionado las personas del sector público. Pero hoy día, cuando la concesión está lanzada, es lo mismo que un contrato. No me pueden cambiar el contrato si soy un trabajador del hospital. Entonces, lo que yo sí tengo que negociar, y que creo que es bastante más prudente de parte de ellos, desde el punto de vista de la salud pública, negocio mi estabilidad laboral, negocio mi desarrollo profesional, negocio lo que me afecta como grupo humano que trabaja allí. Una buena ¿Sabes qué? La pregunta ideológica te la quiero contestar. Sergio Mico. Ideológicamente, Don Quijote de la Mancha que hay en todos nosotros, yo no le tengo miedo a la ideología, no se puede hacer política sin ideología, yo creo en la salud pública, y que entre menos dependa la salud de los niveles de ingreso de la gente, mejor. Ahí el dato es que Chile ha avanzado mucho, tenemos niveles de esperanza de vida que son de los países desarrollados, pero nosotros invertimos la mitad en gasto per cápita, $1.500, que los países desarrollados, que son 3.200, 22 millones de dólares. Y además, Hernán, con el agravante que más de la mitad de ese dinero, 40% son para el sector privado, que somos nosotros y las que estamos en la ISAPRE. Entonces, la situación pues no va para más. Ese es Don Quijote. Ahora, Sancho Panza nos diría, bueno, mira, la concesión ya está firmada, echarse para atrás son 60.000 millones de pesos, se está haciendo un daño no solamente a esa gente que no puede atenderse, sino que también se hace un daño al sistema público de salud. Y además les quiero decir una cosa, que son 20 millones de dólares lo que cuesta al año, que como no funcionan bien estos hospitales públicos, se van a las clínicas privadas las camas, y también se van a las clínicas privadas los exámenes más sofisticados. Les quiero contar que además, van a retomar conversaciones con las autoridades, pero la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud convocó para esta mañana a una conferencia de prensa en la que van a llamar a un paro nacional ascendente en los distintos hospitales del país en rechazo al modelo de concesiones. O sea, esto va increyendo. Y eso es lo que me llama la atención, digamos, de que efectivamente estas concesiones vienen hace un buen tiempo, más allá que obviamente todos queremos que si se van a hacer, se hagan bien y den efectivamente el servicio que les corresponde. Pero se alinea con esta discusión más de fondo respecto de quién debe proveer los bienes públicos. Claro. Es una discusión que estamos viendo en educación. Esa es más ideológica. Respecto de los proyectos de ley, respecto del rol del particular subvencionado, digamos, y la debilidad de la educación pública.
hoy día pasamos a tener la discusión en materia de salud, mañana va a ser respecto de previsión y las AFP. Hay una cuestión bien de fondo respecto de como si lo queremos... dijo Sebastián Piñera ayer. ¿Qué dijo Sebastián Piñera ayer? Eso, lo mismo. Bueno. Que hay un tema de ideología detrás. Por supuesto, yo creo que es súper potente. Claro. O sea, la más grande es la del, pues. Pero claro, él lo dijo en sentido negativo. Pero él lo dice en sentido negativo. Yo no estoy. Y yo claro, no sé si hay un debate muy funciona con una ideología tremenda, muy sano de que nos pongamos de acuerdo. ¿Cómo queremos que ciertos bienes públicos sean digamos, dispuestos en la sociedad? Y si los privados van a participar, ¿de qué manera lo van a hacer? Claro. Y yo no me cabe duda de que hay algunas dimensiones donde se ha hecho, donde obviamente, no sé, infraestructura, ciertos túneles o carreteras, creo que ahí entre comillas es más fácil. Así, es muy distinto cuando estamos frente a la educación, a la salud o a la previsión social. Eso es. Bueno, hay modelos que han funcionado en Chile que son buenos para discutir. Por ejemplo, el hospital Padre Alberto Hurtado está funcionando, los consultorios Áncora, ahora el hospital de la Florida también, que tienen un modelo mixto donde participan, ¿no es cierto? Son unidades docentes que además tienen administración compartida con universidades. Entonces, yo creo que hay que estudiar bien esos modelos, porque a mí me impactó lo de España. Yo no lo estudié en profundidad, pero me impactó esto, que siempre los periodistas reporteaban que estaban vacíos estos recintos, que no tenían médicos, que eran bonita infraestructura, pero que al final no funcionaban. Y yo creo que ese es el punto que tienen que discutir los trabajadores. No tienen que discutir la concesión de la construcción. La concesión de la construcción al final puede ser un leasing, que uno dice, la empresa, ¿no es cierto?, claro, después la arrienda al Estado, o hace un leasing con el Estado y anticipa una inversión que el Estado no puede hacer hoy día. Y ellos tienen que discutir después cómo opera esto. Y esa es la discusión, yo creo que de fondo, porque allí es donde se juega, ¿no es cierto?, la atención de las personas y también la carrera de los profesionales que están allí, los que están hoy día, ¿no es cierto?, en el sistema público. Yo creo que ojalá versara sobre eso la discusión del día sábado. Ayer salió el informe, Cecilia, de la OSD sobre salud. Y lo que decías tú, Benito, hay que hacer un enorme esfuerzo de tener especialistas en el servicio público. Si se nos están yendo, tú mencionabas el caso de ¿Y por qué se van? Entre otras cosas, porque sí, pues obviamente por dinero. El sector privado va a mejorar. Perdón, mucho mejor, y también condiciones laborales. Pues sabes que en Chile hay 1,6 médicos por cada 1.000 habitantes, en los países desarrollados el doble. Hay 4 enfermeras por cada 1.000 habitantes, en los países desarrollados en el doble. Entonces, es evidente por donde se mire que vamos a tener que hacer una mayor inversión pública en salud, si eso es inescapable. Pero eso no significa que la educación deba ser estatal. No, la salud estatal. Perdona. Sí, no, lo que quiero decir es que eso aquí yo estoy de acuerdo. No caigamos en un error como dice conceptual. Benito, que los estudios de la construcción Benito, que es la representación de la sociedad civil, por ejemplo, no, sí, muy patente respecto a la lucha a la pobreza. Significa que hay muchos actores que pueden participar y es muy bueno que en solucionar desafíos que son sociales y comunes. Y de hecho, el Estado ya no es lo el único. Ya, perdón, y lo que está pasando hoy día con la salud y también con la educación es un ejemplo súper patente de eso. Entonces no caigamos en la discusión ideológica y de verdad... Y si la discusión ideológica es inescapable, porque hay gente que cree que per se la gestión pública en salud es mejor, y hay gente que cree que per se la gestión privada, y son dos visiones del mundo que son ambas válidas. Y hay otra gente que tiene mixta, y ambos tengo la provisión, pero yo tengo que reconocer que es mi ideología, porque yo tendo a mirar así esto, pero yo quiero insistir que yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, el diseño de los hospitales, la construcción de los hospitales, el equipamiento de los hospitales y algunos servicios como seguridad, por ejemplo, yo no veo por qué tienen que ser estatales. Ahora, Matías Goyenechea, que es director de la Fundación Creando Salud, pone como ejemplo lo que ha sucedido en otros países, justamente con este modelo. Y dice, sobre todo el caso inglés, que tiene 15 años de seguimiento, donde se ha generado una merma en la calidad y una desprofesionalización de la atención que se ve graficada en la alta tasa de rehospitalizaciones que tienen estos centros asistenciales. Claro. Eso tiene un impacto incluso en la mortalidad de los pacientes, dice Matías, que por qué entonces estos sistemas concesionados no son buenos según ellos. Ahora, te fijas, Cecilia, que yo quiero apuntar eso, lo que dice Matías ahí. Esa no es una discusión ideológica, una discusión técnica. Claro. Entonces, cuando la gente habla, como el expresidente ayer hablaba de esta ideologización, él es extremadamente ideológico, porque cuando se mete en lo técnico, esto te demuestra que tú tienes grandes dificultades en la operación de estos modelos, como en las cárceles, y tienes esas dificultades también, ¿no es cierto?, que yo señalaba en España. Me parece espectacular que aparezca él hablando y que pueda señalar lo que ocurrió en Inglaterra. Bueno, pero ahí está el tema, entonces, donde, bueno, pero tú dices ya es tarde. Pero la gestión, lo que pasa es que la discusión, yo creo que se debería centrar en la gestión, en cómo tú operas el hospital. La construcción, yo creo que en la concesión yo no tengo tanta dificultad, porque creo que el Estado ya no cuenta con los recursos para hacer esa inversión. Entonces puede postergar ese pago o pagarlo como un leasing. Yo ahí ideológicamente y también por gestión, yo diría que hay que ver cómo sacamos más dinero
para hacer mejor salud pública. Yo no tengo ninguna duda de eso. Vamos a conversar en un ratito con la doctora Titi Arriagada, la estamos ubicando, la van a sacar de una asamblea incluso para conversar con nosotros, para que a ver si ella nos puede, ¿no es cierto?, dar algunos argumentos. Pero una vez más, uno puede pensar, bueno, ¿quiénes son los más perjudicados con todas estas problemáticas de la salud, de la gente de menores recursos, que son los usuarios FONASA? Y las cifras hoy que hago un nexo con el tema de la pobreza y de los niños, esta cifra que se conoció de la OCDE, Benito, ¿no? Exactamente, el estudio de pobreza infantil que salió justamente del Observatorio de la Infancia, donde se habla que cerca de un cuarto de los niños en Chile viven en situación de pobreza, y hay un porcentaje también alto, ¿no es cierto?, que viven en extrema pobreza. Y eso, bueno, tiene varias razones. Una de ellas, la más fuerte, ¿no es cierto?, es que en las familias más pobres los perceptores de ingresos son solamente uno o menos de uno, y al disponer de menos ingresos, por supuesto, tienes, ¿no es cierto?, mayor pobreza infantil. Segundo es que tienes un poco más de cantidad de niños también los sectores, no tanto más como en el pasado, pero mayor cantidad de niños. Y yo creo que además hemos tenido grandes dificultades de focalización en las políticas en este sector, que imagino que la discusión que están teniendo hoy en el Consejo de Infancia, con todos estos actores de distintos partes que lo están viendo, como escuchaba, ¿no es cierto?, a la persona que dirige el Consejo de Infancia. Ahora, Hernán Larraín, ¿tú cómo lo ves? Esto pareciera, yo cuando escucho esta cifra y escucho a Benito, que lo conozco hace tantos años y hablamos de estos temas, te da una sensación de impotencia. ¿Quién tiene la solución a esto? ¿Cómo? ¿Por qué tantos años? ¿Por qué tanto tiempo? A ver, lo primero que me parece más dramático es que estas cifras las conocemos hace tiempo. Claro. Ahí está focalizada la pobreza y sabemos que las desigualdades de origen se concentran en los primeros años de vida. ¿Sí? Lo que no deja de ser paradójico es que estemos poniendo las lucas en materia de educación en la gratuidad de la educación superior, cuando deberíamos pegar una revolución en preescolar, en sectores vulnerables. No, pero viene un programa grande, Nana, y tu padre lo defendió harto en la reforma que viene, porque el proyecto que viene. ¿Dónde estamos concentrando los esfuerzos de verdad? Las platas más importantes deberían estar precisamente en los niños más vulnerables. Claro. ¿Y quién dijo que paradójicamente el 80% de la recaudación de la reforma tributaria va a ir a parar a educación superior? ¿Por qué? Porque la Confecha y el movimiento estudiantil se ha transformado en un grupo de presión. Pero ¿de dónde sale esa cifra, Hernán? Porque me interesa. No, porque mira, yo lo que sé, por ejemplo, para acabar con el copago, algunos dicen que es 200, otros 500. Está el teléfono. Después seguimos con la educación y vamos a confirmar esa cifra si el 80% está en la educación superior. Pónganse los fonos, por favor, porque vamos a hablar con la doctora Titi Arriagada, que tú la nombraste, Sergio, que es una de las doctoras que está ahí. Me tiene un lío, quizás, pero bueno. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Aquí estamos, muy preocupados. Ya la situación, la verdad, en el hospital es dramática. Nosotros estamos en una asamblea masiva de doctores, es nuestra, yo creo que 8ª asamblea. Estamos en una situación muy desesperada, con un hospital que está funcionando prácticamente con la mitad de las camas cerradas, con unidades críticas que también se están cerrando, con una cantidad de pacientes, tenemos alrededor de 4. Pero, a ver, doctora, que se externalizan. Sí. Doctora, el tema es, ustedes están en paro porque no están de acuerdo con el sistema del hospital concesionado. Aquí en el primer café estamos con Benito Baranda, con Sergio Mico, con Hernán Larraín, estábamos discutiendo ese tema, tratando de entender. Benito Baranda, por favor, yo quisiera que tú repitas lo que dijiste sobre esto Hola, Titi. el sistema que están usando ellos para protestar. A ver, hola, buenos días. Lo que yo planteaba era que, bueno, primero que no había habido un análisis quizás tan en profundidad de las concesiones, y que en la forma en que se estaba protestando hoy día se está afectando profundamente a las personas que van a atenderse al Hospital Salvador, ustedes trabajan allí, algunos de nosotros los conocemos hace harto tiempo porque acudíamos mucho allá, especialmente con personas del hogar visto, personas en situación de calle, y cuando llega el momento de hacer la construcción nueva del hospital se detiene esto, se posterga y se va a postergar también el de Félix Bulnes. Y yo creo que el foco de la discusión es la manera en que va a ser después manejado el hospital, pero no la construcción, porque si se detiene hoy día va a ser caótico. Yo creo que esto se va a postergar, y lo más probable es que van a pasar muchos años para que podamos tener una infraestructura digna donde ustedes puedan trabajar y puedan atenderse a las personas que llegan al hospital. Primero yo quiero hacer una precisión bien importante. El hospital está paralizado por un paro fundamentalmente de la multigremial. Los doctores no hemos adherido al paro. Ya, perfecto. Nos tiene paralizado porque nosotros sin ellos no podemos trabajar. Ya. Nosotros desde el primer día dijimos
que desde el punto de vista ético para los médicos es muy difícil parar, por lo que usted dice. Ya, perfecto. Por lo tanto, estamos plenamente de acuerdo con usted y nosotros desde el primer día, en el tercer día del paro estábamos en el ministerio poniendo el énfasis en los pacientes. Lo que nos pasa hoy día es que encontramos un diálogo todavía muy cerrado, en que ni el ministerio ni la multigremial han sido capaces de dialogar, y nosotros estamos en el medio y lamentamos mucho. ¿Pero ustedes apoyan el paro, sí o no, doctora? Nosotros no estamos en paro, no hemos estado en paro. Para nosotros es muy complicado funcionar así. Hemos estado haciendo esfuerzos enormes por sacar adelante a los pacientes. Estamos sufriendo día a día esta situación. Y ustedes me sacan en la mitad de una asamblea en que justamente lo que estamos tratando de hacer nosotros, como personas que trabajamos acá y que nos debemos a los pacientes, es tratar de acercar a las partes, pero que sea primero, en el fondo, teniendo claro todos los argumentos técnicos, económicos, que el Ministerio no ha sido capaz de entregar, y poniendo sobre la mesa todo lo que en el fondo se posterga: el hospital nuevo, un hospital digno para los pacientes y, por supuesto, una salud para los enfermos. Pero, ojo, la concesión no asegura una mejor salud pública. Entonces ustedes, como médicos, también. Doctor, a ver si entiendo bien, sí. Ustedes no están de acuerdo con el sistema concesión, pero tampoco están de acuerdo con que se paralice las actividades del hospital. Exacto, la opinión mayoritaria, el 67% de los médicos no está de acuerdo con la concesión, al menos con la concesión como se plantea ahora, y tampoco con la concesión como modelo. En eso el gobierno está de acuerdo con nosotros. Fíjate que ahí en la mesa del Congreso, donde hemos discutido, las autoridades del gobierno dicen: a nosotros tampoco nos gustan las concesiones. Pero ya están firmadas, ya no se puede hacer nada. Está firmada, y entendemos que está firmada. Lo que necesitamos ahora es entender nosotros y nuestros gremios, entender cuáles son en realidad las cosas que se lesionan, los valores que se lesionan con uno y otro camino. Pero nos hemos encontrado con un ministerio que no es capaz de dialogar con todas las puertas abiertas, que es lo que la multigremial pide. ¿Te fijas? Entonces estamos paralizados a pesar de que nosotros no estamos en paro. Y estamos tremendamente angustiados por la situación de los pacientes. Sergio Mico quiere hacer una pregunta. No, sí. mi pregunta es la siguiente, que si puedes ahondar en el rechazo ese 67% de los médicos a las concesiones. Estábamos viendo, y expertos lo dicen, que la experiencia en Inglaterra no es buena, que la precarización del trabajo es muy grande. Me acaban de decir la situación de los guardias que yo mencioné, son mal pagados y en condiciones laborales lamentables. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, deja entender bien, ustedes la mayoría están en contra de las concesiones, pero se dan cuenta que esta concesión es imparable, pero que la paralización es un mal método, sobre todo los 25 días, eso, y que creen que es necesario otro tipo de movilizaciones. Que nosotros sabemos que una paralización en salud es siempre dramática, y lo hicimos desde el día 1. O sea, y hemos trabajado día a día un estado de situación que cada día se vuelve más grave. Nuestro llamado es que tanto multigremial como el ministerio, pero partiendo por un ministerio y un Estado que baje los datos, que no te diga que la solución es política y que la quiere imponer. En cuanto a las concesiones, mira, las concesiones, la verdad que acá se externalizan algunos procesos que ya están externalizados en nuestro hospital. Por lo tanto, no es que para nosotros, los guardias están hace tiempo externalizados, el servicio de alimentación también, o sea, hay situaciones que ya están externalizadas. A nosotros de esa parte yo diría que lo más objetable es que, estando en pequeñas pymes en el hospital actualmente, de pronto venga un solo señor que además es quien construyó el hospital y sea el dueño de todo. Pero eso es algo que se podría discutir. Hernán Larraín Mate, a ver. Sí, doctora. Pero no quiero entrar en esa discusión. Para nosotros lo fundamental, porque yo no soy economista, lo repito, somos doctores, es que esta concesión no asegura que aquí vayamos a brindar mejor salud. Creemos que estamos en el fondo, de alguna manera, debilitando la salud pública, porque la cultura de un hospital y cómo funciona un hospital no tiene nada que ver con una empresa. A ver, doctora, funcionar al lado de una empresa no nos parece una cosa cómoda para nosotros. Doctora, a ver, una pregunta un comentario de Hernán Larraín. Usted dice que el gobierno en el fondo está de acuerdo con ustedes. Y la pregunta es que tanto el gobierno anterior de Sebastián Piñera como los gobiernos de la Concertación iniciaron una serie de concesiones en distintas áreas y también en la salud. ¿Por qué ahora es un problema, digamos, en que usted los moviliza y no lo vimos antes, digamos? Mira, lo que pasa es que acá, a ver, la concesión, primero que nada, es algo nuevo. O sea, para tú plantearle a un hospital, yo llevo trabajando acá y nunca he trabajado en otro lado. Esta es mi casa, entonces que tú me quieras decir que vas a encargar una concesión, tú me tienes que asegurar que va a ir en fortalecer el lugar donde yo trabajo. Si tú me preguntas a mí, la experiencia en Chile es nula. O sea, hay un hospital en Antofagasta que se parece un poco al nuestro porque es un hospital que también se repone, que todavía no lo han entregado, y hay dos hospitales nuevos, la Florida y el Maipú, con un montón de problemas que son concesionados, que son hospitales que se hicieron de nuevo.
Por lo tanto, en Chile no hay experiencia mayor. Y tú me estás pidiendo a mí que yo haga un acto de fe de que esto va a resultar. A partir, esa cuestión ya es complicada. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo advirtieron antes? Yo creo, mira, la verdad es que en todas las reuniones de las cuales hay acta, los gremios siempre dijeron que las concesiones no les gustaban. Los doctores nos sentamos a participar y en esto hicimos un mea culpa, lo hicimos tempranamente. Nos estábamos demasiado ocupados para preocuparnos. Yo siento que no tomamos el tema en su momento y eso estoy de acuerdo. Okay. Sin embargo, Piñera le pone una especie de aceleramiento y lo lanza en forma muy abrupta en el verano, digamos, con unas fases de aprobación que fueron bastante como insólitas, y 2 días, 7 días, y lo trata como de apurar, y entre medio Piñera también, el gobierno de Piñera debilita una figura que era una especie de inspector que vigilaba por las concesiones y que también lo debilita. Entonces, yo creo también que plantear esto hace 10 días y plantearlo hoy día es un mundo distinto. Es un mundo distinto. Te fijas, una discusión en el país, en que el país no quiere o está no le gustan las zonas oscuras, es un país más empoderado. La gente no le gusta nada que tenga que ver con el lucro en lo público, de alguna manera. Tú puedes decir que entonces hay un tema ideológico, como decía Hernán Larraín recién. Yo siento que sí, porque ¿sabes qué? Es la visión de la salud que tenemos. Y eso ideológico yo no tengo ningún empacho en decirlo. En muchos hay temas ideológicos, en otros hay temas de desinformación. Y acá hubo una gestión del cambio, que es toda una etapa del proceso que se hizo mal. Y si no, mira dónde estamos. Muy bien. Estar acá. Doctora Titi Arreagada, muchísimas gracias. Disculpa, chao. Gracias, doctora. Gracias. Bueno, ¿quedó un poco más claro? Sí, ahora sí más claro. ¿Sí, Hernán? Sí. Buen dato, me sigue llamando la atención la cuestión más de fondo, ¿cierto? Que tengamos diferencias respecto de cómo se debe proveer la salud y que empieza a reventar en este momento junto cuando están dando... Bueno, el gobierno de Michelle Bachelet, así pero Hernán también yo creo que... El número 2, digamos. Sí, pero perdona, este debate ya se dio en el primer gobierno de Michelle Bachelet, para ser justo. Pero lo interesante es que técnicamente, y tú que trabajas en un centro, ¿no es cierto?, que ve estas políticas públicas, yo creo que hay que estudiarlo más a fondo. Que es mi duda cuando yo estuve estudiando en Europa, yo decía, hay algo que no está funcionando, porque era la gran crítica de los especialistas en salud. Entonces, la provisión de salud. Claro, oigan, entonces, vamos a ir a comerciales porque a la vuelta se viene Gandhi y se viene la educación. Lo que quería justamente Hernán Larraín a propósito de lo que sale en el Mercurio, los dichos de Andrés Palma. Vamos a comerciales con el CALT. No solo cuido mis huesos hoy para estar bien mañana, también cuido los huesos de mis hijos, de mi marido y de mi mamá, porque el CALT tiene una presentación para cada etapa de la vida. Conoce más en elcal.cl. Comerciales entonces, y seguimos con Benito Baranda, Sergio Mico y Hernán Larraín Mate. En el primer café. Si tú también quieres estar impecable en unos años más, no solo te preocupes por las cremas y las arrugas, preocúpate por lo más importante, la salud de tus huesos. Toma hoy el CALT para estar bien mañana. Conoce más en elcal.cl. Seguimos entonces en el primer café con Benito Baranda, con Hernán Larraín y con Sergio Mico. Hernán, tú estabas bien sorprendido por las declaraciones que leías hoy en el Mercurio de Andrés Palma, que es el secretario ejecutivo del Ministerio de Educación, de la reforma de educación. Cuéntame. No, ¿qué es lo que te... muy sorprendido porque, cuña, digamos, cito, si hoy día aplicamos la ley tal como está, el proyecto ingresado al Congreso, se refiere al proyecto de educación escolar, fin al lucro, fin a la selección, fin al copago, terminamos con la educación pública. Entonces a mí me llama la atención, en primer lugar, digamos, un reconocimiento de esta naturaleza. ¿Dónde se hizo eso? Eso se hizo en un seminario, ¿no? Sí. Fuera de Santiago. Y en un seminario fuera de Santiago, donde fue a dar una charla y donde se abordó el tema una vez más de la educación, como lo está haciendo hace rato Andrés, que está tratando de explicar todo esto. Sí, un comentario general, Cecilia, porque ¿qué está pasando en educación? Ayer vimos a la presidenta dándole un, entre comillas, espaldarazo a Izaguirre, o sea, que necesita, parece que mucho reforzamiento la presidenta, pero al mismo tiempo hay un conductor distinto al ministro, que es Andrés Palma, que sale con este tipo de declaraciones. Están todos celebrando, digamos, la eliminación del DFL2, ¿cierto? Y la posibilidad de la participación de los universitarios en la toma de decisiones de los gobiernos corporativos de las universidades. Y seguimos, yo creo, haciéndonos preguntas más bien del orden general respecto en qué está la reforma educacional, cuáles son las prioridades. Tengo la impresión de que hay un grado de improvisación importante, hay ciertas contradicciones
Mi impresión era que cuando la presidenta Bachelet citó a este consejo extraordinario, ¿cierto?, de ministros para abordar el tema de educación, iba a salir una ruta. Era para una abordar carta de la agenda legislativa, ¿no? Exacto. Y tengo la impresión, digamos, de que desgraciadamente eso todavía no se está yendo, y por el bien de la discusión respecto de la reforma, de una reforma que es fundamental, que todos queremos que salga bien, necesitamos mayor claridad. Tengo la impresión de que la confusión sigue siendo un poco la tónica de lo que está pasando. Andrés Palma hizo estas declaraciones en un seminario organizado por la FIDE, que es la institución que agrupa a colegios particulares y subvencionados. Y él defendió cada uno de los principios de la reforma, pero también enfatizó que el proyecto será mejorado. Y uno de los puntos clave que trabajará será la educación pública. Entonces, ahí... presentó la mirada larga de la reforma, lo que está diciendo Hernán que hace falta en ese encuentro. En ese encuentro, pero claro, con este titular tiene razón Hernández, como está planteada la reforma, puede estimular a la educación subvencionada en desmedro de la pública. Y dice, bueno, entonces el proyecto es malo. ¿Qué está diciendo Andrés Palma? El otro día habló con nosotros y se supone que él... Un gran cafetero, claro, explicándonos, ¿no es cierto?, otro de los puntos. Conocemos la arquitectura y lo que estamos discutiendo con las puertas y ventanas, que las podemos cambiar fácilmente, pero la arquitectura, esto de tener que modificar la educación pública, tanto la que entregan los sostenederos particulares como los públicos, tener que modificar la educación superior, etcétera, lo tenemos que hacer con amplia participación. Entonces está ahí. Yo creo que hay que leer todo lo que él habló, por lo que tú estás leyendo recién. Ese titular, ¿no es cierto?, que definió el editor Baranda, para darle mayores shock hacia lo que está ocurriendo. Pero hay que leer todo, porque eso que acabas de leer, por ejemplo, es muy interesante. Habría que ver todo el contexto, y a veces también hay muchas cosas que se improvisan, y que en todos los gobiernos, ¿no es cierto?, cuando se improvisan a veces son malitas. Un encuentro abierto con la comunidad. Y además estuvo con la FIDE, que ha sido bien crítica entonces en varias cosas, y me parece correcto que... Ahora, pero mira, yo creo que él ha dicho algo que se venía diciendo. Yo escuché a Camilo Escalón acá en el primer café, donde él dijo que si la reforma era solamente acabar con el lucro, la selección, se iba a producir lo que dice Andrés Palma, porque la gente, los papás quieren meter a su hijo en los colegios particulares subvencionados. La primera razón que dan es disciplina, y no los meten muchos porque tienen que pagar y no tienen la plata, o porque los seleccionan socioeconómicamente y no pueden entrar. Si se acaban esas dos barreras, podría producirse lo que dice Andrés, y ya es consenso dentro del gobierno y la coalición de gobierno, que hay que enfrentar paralelamente también la educación pública, y nuevamente meter mucha más plata. Y por eso Andrés Palma en ese encuentro dio la visión general de la reforma educativa, porque la estamos viendo por parte. Ahora, por ejemplo, otra declaración de Andrés Palma: estamos eliminando un costo para los padres y manteniendo un beneficio. Entonces, si no fortalecemos la educación pública, estamos generando un desequilibrio a favor de la educación subvencionada. Así es. Y eso lo han dicho varios. Y lo han dicho y también se ha dicho. A ver, momento, que Andrés Palma llamó. Venga. Andrés Palma. Todos los días nos toca aclarar algo, Andrés Palma, pero ¿por qué haces declaraciones? Me encanta seguir siendo cafetero, ¿cómo no? Toda la mañana, el café de la mañana. Por eso hace declaraciones polémicas, mira. Oiga, pero ¿para qué haces esas declaraciones? Hernán Larraín aquí estaba impactadísimo y dice, pero ¿cómo? Esto es ¿Qué dijiste, Andrés? Hernán. A ver. No, Andrés, yo no sé si escuchaste, pero la pregunta es simple. ¿Cómo explicar que el gobierno presentó un mal proyecto, digamos? El primero y el más importante. No es un mal proyecto. Mira, a mí me encanta que el Mercurio por fin entienda. Diga la verdad. No es un proyecto contra la educación particular subvencionada, ¿ya? Y que esto es un conjunto de intervenciones en que si tú tomas un pedacito, lo puedes leer de una manera, si tomas otro pedacito, lo puedes leer de otra. De nuevo, Andrés, no entiendo nada. ¿Qué? ¿El Mercurio qué? Me encanta que el Mercurio ahora entienda que no es un proyecto contra la educación particular subvencionada, y que es un proyecto que mantiene la provisión mixta de la educación, y que si queremos generar equidad en la educación y darle a todos los niños las mismas oportunidades, entonces tenemos que fortalecer la educación pública. Bueno, pero Andrés, cuando uno lee eso... Si seguimos entregándole a todos lo mismo, hay unos que están más atrás, y esos que están más atrás necesitan más que los que están más adelante. Y ese es el plan de fortalecimiento. Pero, a ver, Andrés Palma, coincidamos que el titular dice, Andrés Palma dice que
como está planteada la reforma, puede estimular a la educación subvencionada en desmedro de la pública. A ver, déjame contextualizar un poquito. Dame medio minuto o un minuto. Yo invitamos al café. Yo estoy, medio. Yo estoy diciendo ahí que la Mariana Elwin, que había intervenido antes que mí, había dicho que el proyecto era contra la educación particular subvencionada, pero al mismo tiempo había dicho que si se mantenía la norma tal cual de que tú vas a aumentar la subvención para todos, entonces con la gratuidad iba a haber esa estampida de los particulares, del sector público a los particulares subvencionados. Si tú lo miras así, eso puede ocurrir, pero lo que ocurre es que también tú tienes que fortalecer la educación pública, y a mí me encantaría que hubiera un gran acuerdo, porque ella dijo, entonces tenemos que fortalecer la educación pública. Entonces, bueno, ¿el proyecto es contra la educación particular subvencionada o es a favor de la educación particular subvencionada? Ni en contra ni a favor, es un proyecto a favor de la calidad de la educación, y eso significa que hay que seguir apoyando la educación particular subvencionada y hay que fortalecer la educación pública, porque la calidad de la educación también tiene que ver tanto con la existencia de la educación pública como con apoyar a los que están más atrás. Pero Andrés, en el sector público está la mayoría de los jóvenes vulnerables. Claro. En el sector público está la mayoría de los jóvenes con necesidades especiales. Entonces tenemos que apoyar esos que necesitan más apoyo, y eso significa que tenemos que hacer un plan de fortalecimiento de la educación pública, y ojalá, porque todo el mundo lo dice, lo dijo en ese seminario, después lo dijo Andrea Alamán, lo había dicho antes Mariana Elwin. Entonces tenemos que fortalecer la educación pública. Pero Andrés, espera, pero coincidamos que un titular como ese, la verdad, que provoca confusión. Hernán Larraín llegó esta mañana diciendo, ¿pero cómo? Si tú lees el texto, bueno, ya la confusión no es tanta. Porque una cosa es el titular, que yo no estaba hablando de la reforma, sino que de un proyecto de ley específico y de una disposición de ese proyecto de ley. En el texto se hace más referencia a eso. La reforma es algo mucho más grande. Entonces la reforma tiene, entre otras cosas, tiene el proyecto de fin al lucro, fin a la selección, fin al copago, y tiene un plan de fortalecimiento de la educación pública. A ver, si tú miras un pedazo, claro, no estás viendo lo que es la reforma. A ver, pero Hernán Larraín te quiere lo primero es, o más bien hacer dos preguntas. Una, si no comparte el diagnóstico de que si están dando tantas explicaciones y dando tantos espaldarazos, es que de alguna manera ha sido confuso lo que han ido planteando, y tus dichos de alguna manera confirman esa confusión. Yo puedo responder por mí, si yo he generado confusión. No, pero por parte del gobierno, don Andrés, usted es parte del gobierno. Sí, pero yo puedo dar explicación de mis dichos, ya que puedan haber confundido cosas. No puedo hablar de todo. Por lo demás, esto que yo dije, yo se lo he escuchado a Nicolás Izaguirre, a Valentina Quiroga no sé cuántas veces. O sea, no hay nada nuevo. Lo que pasa es que uno tiene que tomar el conjunto. Y cuando un medio toma un pedacito del conjunto, entonces parece todo, no, qué contradicciones que he dicho. Fíjate, la gran contradicción que tenemos, que el Mercurio hoy día dice que no estamos perjudicando la educación particular subvencionada, no estamos perjudicando el derecho de los padres a elegir su establecimiento, que ha dicho durante meses que el proyecto de ley perjudica la educación particular subvencionada y perjudica el derecho de los padres a elegir su establecimiento. Y hoy día dice lo contrario. Enhorabuena que descubra que lo que decía antes no era verdad. A ver, ¿y Sergio Migo quiere decir algo? Sí, político. Yo tengo el temor, Andrés, que se abrió un flanco con los particulares subvencionados que dicen, ¿sabe? Por ejemplo, con la selección atentan con nuestro proyecto, y ahora progresivamente se está abriendo un flanco con aquellos que quieren fortalecer la educación pública y están diciendo nos están dejando abandonados. Entonces, ¿no crees tú que hay que hacerse una autocrítica con respecto a la comunicación? Porque tú planteaste en ese encuentro la visión global, pero para serte franco, eso no se ve. Ahora, ¿eso es culpa del ministerio, de los actores políticos, los medios de comunicación social? Esa sería mi pregunta. Tú mismo me estás dando un salvavidas a tu pregunta. Muchas gracias. Porque me estás diciendo, tú planteaste todo, pero eso no se ve. Eso no salió en la... que no se vea. Claro, es que es el lío que te digo. Todo, ¿es culpa mía que no se vea? No. Entonces,
No, Ya. está bien, pero yo creo que la ahí- otra... Que no se vea, si el ministerio lo plantea todo y es culpa del ministerio que no se vea. ¿Y tú crees que eso de los medios de comunicación? Yo creo que también hay problema con los actores políticos. Oye, pero en todo caso, Andrés, Benito Baranda. felicitaciones por la reunión con la FIDA. Me parece espectacular que se abran esos espacios de diálogo y que ellos también vayan entendiendo lo importante que es la reforma también en un beneficio más amplio, más global, y no solo mirando sus propios intereses económicos. Yo creo que es un gran paso. Andrés Palma, muy breve. Teníamos aquí la inquietud. 80% de los recursos... ¿Cómo va a ser la distribución? De los Porque de la reforma. Hernán decía 80%... De la recaudación de la reforma A ver, tributaria en grueso respecto a la información inicial, escolar y superior. Cada uno, por favor. Ya, No, pero la uno- pregunta es si nos puedes decir en grandes volúmenes, digamos, la porcentaje. recaudación que va a tener, ¿cierto?, la reforma tributaria. Digamos, 5.000 millones de dólares, 5.200 millones de dólares. ¿Cómo se van a distribuir respecto a educación inicial, escolar y superior? A ver, no tengo claro los porcentajes exactos, pero entre educación inicial y educación escolar, sobre el 70-75%. Sobre el 70-75%. En régimen, cuando está en régimen, Y ¿no es tal cierto? Tal vez un poco más. No Es decir, tengo, claro. no tengo, Ok. Sí, no sí, tengo eso es las muy ¿Y cifras por en qué, este Hernán, tú momento. decías 80% No, no, no. para la educación superior? Quiero ver cómo Porque a lo calzan las... mejor leyó la información al revés. Sí. Es que está dedicado Andrés a la música. No voy a leer más el Mercurio, Andrés. No, es que parece que... Bueno, que lo aclare, sí. No, No. muy importante. eso. bueno, ¿aclarado el tema? Sí. Sí. Ya, Muy Andrés bien, Palma... Mira, para que tengan claro el tema, ¿no es cierto? Hoy día se gastan 6.000 millones de dólares aproximadamente en subvenciones en educación parvularia y escolar, ¿ya? Y a la larga vamos a llegar a por lo menos duplicar eso, a la larga, más, pero en régimen con esta reforma vamos a incrementar en sobre el 50%, más del 50% esa cifra. Entonces estamos hablando de que de los recursos de la reforma tributaria, que son para el sector de educación más o menos 5.000 millones de dólares, unos 4.000 van para, o 3.500 o 4.000 van para el sector parvulario y ¿cómo se llama? Y básico. Gran noticia, Básico y Andrés. medio. Muy bien. Una cifra de esa magnitud. Ya, gracias, Andrea. Hasta la Chao. próxima que tenga que llamar para aclarar algo. Ánimo, que les vaya bien. Mucha fuerza. Muchísimas gracias. Yo me resisto a dejar el primer café. Sí. Muy Y yo- bien. Nos dimos cuenta. No, y yo feliz porque así vamos aclarando el panorama, como dice una canción. Chao, Andrés. Chao. Ya, chao. Bueno, sigamos. Había otros temas interesantes. Gandhi, ¿por qué viene? Tú sabes que Sergio Mico siempre trae a algún siempre, personaje. sí. Hoy vino con Gandhi. Mira, Gandhi dijo que si aplicáramos la teoría del ojo por ojo, diente por diente, la humanidad quedaría sin vista. Lo que ha ocurrido anoche en Gaza, Israel, es tremendo. Sí se había firmado un acuerdo de cese por 72 horas y no se cumplió en lo más mínimo. Gandhi, cuando había un conflicto muy similar, hacía 1000 años que los musulmanes y los hindúes estaban peleando. La pelea por Cachemira era espantosa, 1 millón de muertos, y Gandhi hizo una propuesta política, que yo creo que es la propuesta política a largo plazo. Él dijo, ¿sabe que el presidente de la India nueva sea Nehru, un hindú, y el primer ministro sea un musulmán? Yo no veo cómo, y la ciencia política hace ese aporte. Hay gobiernos consociativos donde tú integras distintas razas, distintas religiones por obligación en un gobierno común. Yo creo que esa es la visión de largo plazo, y Jerusalén tiene que ser la capital de las 3 religiones monoteístas. No, y además yo creo que tiene que haber Benito una Baranda. política mundial de desarme. No puede ser Así que es. tengan las armas que tienen ambos bandos, ¿no es cierto? No puede ser. Y No puede ser que les recibiéndolas desde el sigan exterior. entregando más armas en el mercado negro o oficialmente. Esto viene hace tantos años, ya la guerra de los 6 días. O sea, cuando uno hace un recorrido dice, aquí hay algo que el mundo ha permitido y que es insoportable para el mundo, porque eso genera además mucha rabia en el otro mundo musulmán. Así es. O sea, y eso después repercute en las relaciones entre los países, entre los mismos grupos de terrorismo que se van armando. Ya se ha acusado históricamente a los palestinos de terroristas, y cuando uno visita esos lugares, yo he estado en 2 ocasiones allá, la tensión social que hay allí es
insoportable. Pero tú no puedes obviar lo que hace Hamas y los pero cohetes. Hamas tiene su origen mucho tiempo después de la invasión que hacen los judíos cuando los ingleses les permiten ingresar. Y en estos barcos. Los palestinos estaban allí. Los palestinos que llegaron a Chile llegaron como turcos, no llegaron con una nacionalidad. Y nunca se les entregó nacionalidad. Nunca se les entregó un país. Se les quitó el territorio en que estaban ellos. Entonces hay que tener cuidado en lo que se hizo ahí, porque al final la llegada de los judíos después de la Primera Guerra Mundial, permitida por los ingleses y por los aliados, causó un trastorno en el territorio que no lo quisieron asumir en Occidente, que era dividir el país y armar dos países. Pero hoy en día no se puede obviar lo que ocurre también en Palestina y lo que es el grupo Hamas y integrista. Pero yo encuentro que eso se magnifica ya fuertemente. Ok. La opinión de Benito Baranda. Hernán Larraín. No, creo que a propósito de este drama, creo que tenemos que consignar una realidad que es brutal, y es que toda la comunidad internacional, digamos, ha permitido una institucionalidad con una ONU, con un Consejo de Seguridad, donde hay un grupo de grandes países, ¿cierto?, que son los financistas, que tienen poder de veto y que superponen sus propios intereses a los de la comunidad internacional. Y desgraciadamente es muy difícil hacer intervenciones que de verdad se hagan cargo de desafíos que tienen que ver con los derechos humanos y con los intereses comunitarios, por así decirlo, del planeta, cuando lo que hay en el fondo es un pequeño grupo que administra sus intereses por sobre lo del colectivo. Y esa cuestión, este drama en particular, lo está poniendo arriba de la mesa con mucha claridad. La contradicción de Estados Unidos es evidente, y a pesar de los esfuerzos pequeños como los que está haciendo Chile, creo que están en la ruta correcta. Bueno, y nos quedan 4 minutos que no quiero dejar de mencionar lo que pasó el otro día. Me tocó compartir con Benito Baranda el tema de la gente que vive, ¿no es cierto?, en la calle, en situación de calle, como se dice en Chile. Yo no voy a usar ese término, gente sin techo, sin casa, sin hogar, que vino un especialista del tema español, experto, un sociólogo, experto, ¿sabe cómo le dicen? En sinhogarismo. Así es, porque la traducción de inglés, ¿no es cierto? Los homeless. Bueno, justamente él nos ha ayudado ya desde el gobierno anterior. Ha estado viniendo Pedro Cabrera para ayudarnos a construir la política pública, y esta vez vino a trabajar con los parlamentarios. De hecho, estuvo el senador Larraín en la reunión, que fue muy buena, que tuvimos con Carlos Montes también el lunes en la mañana. Vino a trabajar. Bien transversal, porque esto es una política que, si se construye de manera correcta, vamos a poder tener cada vez menos personas y vías para poder tempranamente evitar que las personas se queden en la calle. Benito, son importantes las cifras porque actualmente en Chile hay cerca de entre 12.000 y 15.000 personas. El último catastro habla de 12.000. No ha habido aumento porque se tiró en la prensa de repente que había aumentado entre el 2005 y el 2011. No se pueden comparar los dos catastros, no tienen nada que ver. El del 2011 sí es universal, está mejor hecho y fue construido metodológicamente mejor también, y hemos ido aprendiendo, y lo que hay que construir son buenas políticas. En Chile hemos ido avanzando en esto, llevamos 3 gobiernos que han seguido avanzando, y hay que consolidar estas políticas y consolidarlas en el presupuesto para evitar que esto recrudezca. Bueno, el tema es que estas personas no las censan, no tienen acceso a los beneficios estatales, a nada, porque no son existen. parte de la CACEN. Paradojalmente, en una sociedad que es cada vez más de clase media, se va ninguneando la existencia de la pobreza y de los grupos más todavía más difíciles, digamos. Y la ficha de protección social, que está tan cuestionada, ¿no es cierto?, cuando se aplica acá es una locura, porque saca unos puntajes impresionantes, 14.000 puntos, 12.000 puntos, porque son personas que, como la ficha te mide la cantidad de hijos, el que esté solo, que tenga un ingreso muy muy bajo, al final, claro, hay que usar otro instrumento. Ese instrumento puede servir para algunas cosas, pero en este caso no sirve para esto. 10 millones de personas mínima viven en la calle en el mundo. 100 millones. 100 millones. 100 millones de personas. Sí, 100 millones de personas. En España son un poco más de 30.000. Sergio. Bueno, evidentemente que hay una situación escandalosa de pobreza, pero también, disculpa, puede ser mi prejuicio, sácame la mugre, pero también hay un problema cultural ahí, de que gente, digamos, se acostumbra a esto. Es grotesco lo que estoy diciendo, pero recuerdo la experiencia del padre Hurtado de niños que se terminaban arrancando lo que pasa es que cuando uno hace la historia de las personas que están en situación de calle, tú tienes que acompañarlas y tener la paciencia de acompañarlas, porque nadie nace para vivir en la calle. Obviamente. Ya tú puedes decir que también una persona que tiene muchos recursos se acostumbra a explotar a los demás y se acostumbra, no sé, a consumir droga, no sé. Bueno, pero esa es una situación indigna para esa persona. Entonces, por supuesto, y hay políticas para atacar ese problema. Los que hemos trabajado hace mucho tiempo en esto, entendemos que siempre las personas terminan, si tú haces un buen proceso,
a largo plazo las personas terminan sabiendo. De hecho, con Lorena trabajamos con niños en situación de calle y ninguno de los niños con los que nos tocó trabajar, que fueron cerca de 70 en ese periodo, porque vivíamos con ellos, hoy día viven en la calle. ¿Qué podemos hacer nosotros los ciudadanos para colaborar? Uno de los temas más importantes es la disminución de los prejuicios, o sea, vincularnos con las personas en situación de calle. La gran mayoría dice que tienen trastornos mentales, solo el 7% lo tiene. La gran mayoría dice que son drogadictos, el 19% consume droga y no necesariamente adictos severos. Todos dicen que son alcohólicos, el 42% consume alcohol, solamente el 20% tiene dificultades severas de consumo de alcohol. El 77% de las personas en edad laboral están trabajando y hay un porcentaje alto que tiene contrato. Entonces, derribar esos mitos, yo creo que es uno de los temas más importantes. Y por último, la gran mayoría de la gente dice que pasan mendigando. Solo menos del 5% vive de la mendicidad. ¿Ya? Entonces, a veces uno se queda pegado con algunos que ve habitualmente, pero el grueso de las personas que están viviendo en situación de calle no... Yo tengo dos mini preguntas. Primero, algo con la cual abriste el tema. ¿Cuál es el lenguaje correcto? Porque aquí creo que el lenguaje muy importante... que han utilizado los técnicos en Chile y en parte de Latinoamérica es situación de calle que, como dijo Cecilia, un poco eufemístico, ¿no es cierto? Para sacarlo de personas de la calle, porque no es que estén en condición de vivir en la calle, están pasando, porque la mayor cantidad tiene un tránsito. Bueno, sin casa... Pero ahí, claro, meten los campamentos, bueno, pero sin hogar se habla en Europa. Una mini pregunta. Sí. ¿Existe efectivamente un grupo dentro de ellos que no quiere salir de esa realidad? Lo que pasa es que cuando tú te involucras es lo mismo que si tienes una persona muy cercana a ti que consume droga y tú le preguntas si quiere dejar la droga, lo más probable es que te va a decir que no, si está muy adicto. ¿Ya? Pero tú tienes que ir abriendo espacios de dignidad en esa persona diciéndole, oye, pero te están maltratando. Esa no es la condición en que tienes que permanecer en el tiempo. Es una situación que tú puedes superar. Y eso es. Bueno, y solo decir que se ha creado Calle Link. Calle Link, exactamente, que es un grupo que queremos trabajar junto con parlamentarios, junto con las organizaciones sociales y con las personas en situación de calle para ir modificando las prácticas sociales e ir influyendo en las leyes, en los financiamientos y en los programas. Bueno, se terminó. Hemos hablado tantos temas hoy día. Sí. Hernán, desde la banda de Hernán Larraín. Desde el crucero. Muchas gracias. Crucero del amor. Hasta tuvimos aquí a Palma metido dentro del café también. Y a Titi Arriagada, y a Gandhi, y a todos. Benito Baranda, Sergio Mico, Hernán Larraín. Que les vaya muy bien. Chau, chau. Espíritu Gandhi, no nos vayan a acusar de que estamos de por supuesto.